Muy buenas tardes, son exactamente, miré el reloj, son exactamente las 17 horas. Estábamos esperando que nuestro director nos dijera justo. Hoy es 8 de octubre, es martes, y le damos la bienvenida a este segundo consultorio de malezas resistentes. El primero lo hicimos el 28 de mayo, una firma Sumitagro. La verdad que fue un éxito. Tuvimos cerca de 3 horas con un montón de preguntas, con presentaciones y todo. Bueno, la firma Sumitagro, viendo este éxito, dijo, bueno, vamos a hacerlo con formato consultorio. Usted preguntará qué quiere decir consultorio. Bueno, justamente que haya dos pequeñas charlas como introductorias al tema, y que después empecemos a trabajar junto con usted en distintas localidades del país, más, acá hay más o menos 90 preguntas que ya nos fueron llegando, y le hagamos a los especialistas estas preguntas como si fuera justamente su problemática en su lugar, en su campo, y podamos sacarle todas las dudas respecto a este tema, un temazo como es malezas resistentes. Bueno, estoy acá con Cecilia Esquenone. La ingeniera Esquenone es justamente del departamento del área de marketing y desarrollo de la firma Sumitagro. Ella es la que un poco la organizadora de todo esto, y bueno, con ella vamos a hacer el equipo como para tomar las preguntas. Acá en la computadora van llegando y vamos a ver cómo se las vamos pasando a los panelistas. Los disertantes son la ingeniera Mara Paván, que justamente estuvo y fue la que hizo la charla el día 28 de mayo, ella es coordinadora de desarrollo de la firma Sumitagro, y el ingeniero agrónomo Martín Marcetti, que es gerente del programa REM de APRESID, un programa REM, justamente un programa muy conocido de APRESID, que se ocupa de todo lo que es una gran red a lo largo de todo el país del tema control de maleza. Bueno, dos especialistas con los cuales vamos a charlar todo esto. Le anticipo que hay preguntas de todo el país, de todas las problemáticas, están todas las malezas que uno se le puede ocurrir, mayoritariamente aparecen gonfrena, rama negra, aparecen también algunas de sorgo de Alepo, y aparece este famoso tema del escape, ¿no? Aparecen campos ganaderos, campos agrícolas, aparecen barbechos, tenemos millones de problemáticas agronómicas como para debatir. Bueno, vamos a tratar de ver, junto con Cecilia, cómo lo sintetizamos, y le dejamos abierto a usted, al lado, en su monitor, en su pantalla, para que nos haga llegar dudas y todo, y de acá las vamos a ver. Bueno, arrancamos con vos, Martín, y empezamos con tu charla. Bueno, gracias Ricardo y gracias a Sumitagro por el interés en este tema. Bueno, yo voy a intentar dar una contextualización de la situación en Argentina, algunos conceptos breves de resistencia y el impacto que puede generar, y bueno, lo que se está trabajando desde REM, la Red de Conocimiento de Maleza Resistente, que coordina APRESID. Bueno, antes de empezar, un concepto muy breve que lo hacemos a modo de recordatorio, porque muchas veces se confunde y vale la pena diferenciarlo entre lo que es tolerancia y resistencia. Si bien a campo a veces cuando está el problema hay que abordarlo, digamos, pero conviene saber de dónde parte, porque algunos lo podemos prevenir y otros no. En el caso de lo que es tolerancia, es una característica de la especie que tolera una dosis de herbicida normal, digamos, lo que se aplica normalmente para esa especie no la controla, entonces decimos que es una especie tolerante, pero toda la especie tiene esa característica. En el caso de las resistencias, lo que pasa es que un biotipo, digamos, es decir, una parte de la especie, sufre algún cambio en su genoma que hace que ya la dosis de herbicida que antes era letal, ahora no lo es. Entonces en ese caso tenemos una resistencia, es decir, en la misma especie vamos a tener un biotipo susceptible, que era el habitual, y uno resistente. En este caso entonces nosotros generamos la resistencia por una presión de selección. En el caso de la tolerancia no hubo ninguna intervención del hombre, sino una característica intrínseca de la especie. Eso básicamente es la diferencia, y como dice ahí, por ejemplo, un caso es Comelina erecto, flor de Santa Lucía, es una planta tolerante, y en el sorgo de Alepo, donde por ejemplo tenemos un biotipo resistente que no lo podemos controlar con la dosis habitual de un glifosato, como dice ahí, 2 o 3 litros, que es una dosis normal. Ahora le quería mostrar un par de diapositivas como para comprender lo que sería un nivel de resistencia preocupante, que es a lo que se puede llegar, lo que podemos llegar si no tomamos, digamos, medidas preventivas o hacemos un manejo integrado. Un caso de esto es
el Amaranthus en Estados Unidos, el Amaranthus palmeri. Como se puede ver en la foto, lo que está haciendo esa gente es hacer un desmalezado manual. Una cosa que parece volver a la era de las cavernas, pero sin embargo sucede. Esta foto no tiene 100 años, sino que tiene un par de años y sigue sucediendo en Estados Unidos. ¿Por qué no se ve otra forma de controlarlo que no sea quitarlo a mano por la cantidad de resistencias acumuladas, cruzadas que tiene esta maleza? Y fíjense lo que es el costo, que asciende a $160 por acre, que sería unos $400 por hectárea. Y el otro caso es el de ryegrass, que nos parece también emblemático por la importancia en Australia. Allí el ryegrass es la especie que más problemas genera, y lo que pueden ver detrás de la máquina cosechadora es un triturador de semillas, que esto tiene un costo, tiene un costo de $230.000. O sea, imagínense la importancia que debe tener la resistencia como para que se justifique tener una máquina enganchada detrás de la cosechadora de ese valor, más el costo de combustible y operativo y demás, lo que demuestra que no es broma el tema de las malezas resistentes y de que tiene un costo importante en esos países, y es lo que debemos justamente evitar. En esta diapositiva lo que queremos mostrar es cómo se ha incrementado a nivel mundial. Si ustedes ven, las curvas se incrementan desde los años 70 en adelante por el uso de herbicidas, y una cosa interesante es que están divididos por modos de acción. Es decir, que cada uno de estos colores diferentes indican herbicidas de diferentes modos de acción. Así tenemos en este caso los que son herbicidas que le denominamos ALS, estos son triacinas, estos son graminicidas, y en estos puntitos azules tenemos lo que es glifosato. Pero lo importante es, digamos, que cualquier modo de acción genera resistencia, algunos con más probabilidad que otros, pero cualquiera produce resistencia. Entonces la estrategia es rotarlo, que en algunas diapositivas más adelante vamos a hacer hincapié en esto. Y ahora esta curva, pero ya llevada a nuestro país, a Argentina. La anterior era a nivel mundial. En esta curva en Argentina vemos que la primera especie fue el Amaranthus quitensis, que surge alrededor del año 96. Resistencia no al glifosato, sino a este grupo que le denominamos ALS, que son las imidazolinonas, sulfonilurea y triazolpirimidina, un grupo muy grande de herbicidas muy utilizados. Por unos 10 años descansamos tranquilos pensando que nada iba a suceder, hasta que en el 2005 se comprueba la resistencia en sorgo de Alepo, y ahora sí es el glifosato. Entonces ya pensamos, bueno, esto ya tiene una importancia, un impacto mucho más grande, porque el glifosato era el herbicida más utilizado y lo sigue siendo. Y a partir de entonces, como ven, la curva empieza a incrementarse ya en forma marcada, y empieza a aparecer el Lolium multiflorum, que es el ryegrass, también el glifosato, el ryegrass perenne, también el glifosato, la avena fatua, que es una maleza del sur de Buenos Aires, no a glifosato, sino ya a graminicidas. Después aparece el capín, la Echinoclea colonna a glifosato, el ryegrass anual a graminicidas. Y los últimos dos casos que se ven ahí, que están en dos colores, estos son los primeros dos casos de resistencia múltiple, es decir, a más de un modo de acción, lo cual complejiza más el manejo, y son más las herramientas que se pierden con una resistencia a dos modos de acción. Luego aparece el nabón, el ráfano usativo, el Cynoden hirsutus, que es un parecido a un gramón, el Leucine indica, y el último de ellos, que es el Amaranthus palmeri ALS. O sea que, como pueden ver, la curva está en una etapa creciente, marcada, y bueno, y nada hace pensar que la tendencia esa se revierta, sino de que lamentablemente vamos a seguir sufriendo nuevas resistencias. Y este mapa intenta llevarlo eso a una amplitud geográfica, es decir, lo que parecía un renglón ahora se transforma en superficie, son hectáreas, y como pueden ver, casi todo el área agrícola, por una o por otra maleza, está impactada. Por supuesto que esto no indica que todo lo que está pintado de un color, todos los lotes de esa zona tienen maleza resistente, ni por cerca, pero sí que en esa zona hay algún manchón, algún lote, y bueno, y con la facilidad de dispersión que tienen las malezas es para prestarle atención. Es decir, no podemos dejar pasar si vemos que en nuestra zona tenemos algún biotipo resistente, porque muy frecuentemente, y sobre todo con la dispersión que hace el hombre a través de cosechadora, con maquinaria, puede llegar a nuestros lotes, y bueno, y como pueden ver, el impacto realmente empieza a ser importante a nivel nacional, con todas las malezas que están mencionadas ahí.
Y dentro de las sospechosas nosotros dividimos las resistentes ya en lo que le llamamos alertas rojas, es decir, ya están comprobadas científicamente su resistencia, pero a su vez también tenemos una lista que le llamamos alertas amarillas. ¿Qué significa esto? Que son malezas que están teniendo problemas en su control, que muestran sospechas de resistencia, pero aún no lo podemos confirmar porque se están haciendo los estudios, que son estudios científicos que llevan su tiempo, y no podemos decir una cosa por otra, entonces esperamos a que se comprueben. Pero sin embargo nos parece importante marcar esto de amarillo porque hay que abrir el ojo y prestarle atención a estas especies que están ahí en alerta amarillo. En los que son a glifosatos tenemos a la rama negra, la coniza, eterna sospechosa, el Amaranthus quitensi, que es el yuyo colorado, el Palmeri, que es un yuyo colorado nuevo importado de Estados Unidos que tenemos en el sur de Córdoba, la Digitaria insularis, que está concentrada en las provincias del norte, Chacos, Formosa y Salta, y Urocloa penicoides, que es una gramínea que es lo que antes llamaba braquiaria, también en el norte de nuestro país. Todas estas están siendo estudiadas en algún laboratorio, tanto de entidades públicas como privadas, para su confirmación. Hasta el momento lo tenemos en estudio. Y por último, a los ALS está el capín, la Equinocloa colona, en la zona de Entre Ríos, en lugares arroceros, donde se utiliza mucho este grupo de herbicidas y posiblemente exista ya algún biotipo resistente. Y ahora con un par de diapositivas intentábamos mostrarle el impacto en números, es decir, bueno, esto que es biología, bueno, cuánto impacta en mi empresa, en mi lote. Y bueno, y esto es del año pasado, son valores del año pasado, pero no mucho cambia respecto si lo actualizaríamos a este. Y como pueden ver, tenemos en las columnas verdes lo que es un lote limpio, llamémosle, de sorgo de Alepo resistente. Y en estas columnas más color rojizo tenemos un caso de un lote con sorgo de Alepo resistente al glifosato que amerita una aplicación total. Es decir, ya tenemos una cobertura que no la podemos hacer por manchoneo, por mochileo. Entonces fíjense cómo aumenta el número de aplicaciones, y también aumentan todos estos herbicidas que son necesarios ya que el glifosato no lo controla. Bueno, eso hace un costo de $69 por hectárea más, es decir, teníamos un costo de herbicidas de 79 y pasamos a 150 prácticamente, es decir, $70 por hectárea, que no lo podemos evitar, es decir, lo tenemos y lo tenemos que hacer todos los años si queremos seguir produciendo en ese lote. Entonces, nosotros vemos que por ahí lo que en un momento, cuando no tenemos el problema, nos parece que estamos ahorrando, en el mediano y en el largo plazo nos damos cuenta que en realidad no nos estábamos ahorrando nada, sino lo que estábamos haciendo era no gastar en algo que en el futuro iba a ser un gasto mucho más alto, como pueden ser en un lote donde ya tengo que hacer una aplicación total por el sorgo de Alepo. Y ya en el otro punto, que es la disminución de rendimiento, que tengo un caso de un lote también del sur de Santa Fe con sorgo de Alepo resistente. En un maíz medido con monitor de rendimiento se tuvo en ese año, en ese lote puntual, un 8% de pérdida de rendimiento, es decir, de 66 quintales a 60,7 como muestra la foto. Bueno, esto traducido a rendimiento y llevado a un precio, lo que significaría en disminución de ingresos, como pueden ver acá, este 8% de rendimiento es un 8% menos en ingreso bruto, en fletes, por supuesto, en ingreso, bueno, lo que pueden ver, gastos de cosecha, margen y demás, y fíjense que el resultado del lote es un 49% menor, es decir, de $138 bajó a 71, es decir, la mitad del resultado en ingreso para ese lote como les decía, para la campaña anterior, pero bueno, lo que significa el gran impacto económico que acarrea tener un lote con este tipo de problemática que ya es, digamos, amerita aplicaciones totales, disminución de rendimiento y demás. Es decir que las malezas resistentes no es una cuestión filosófica ni biológica solamente, sino que es económica, que es lo que más le va a impactar al productor. Bueno, volviendo entonces a lo que eran los distintos modos de acción, herbicidas y cómo aumentaron las resistencias en los últimos años, nos parece que hay que remarcar esto de lo que significa que un modo de acción deje de ser útil.
Lo que significa un modo de acción es un lugar donde actúa el herbicida y dentro de ese modo de acción hay un grupo grande de herbicidas, es decir, no es que yo tengo resistencia a un solo herbicida, a un solo principio activo, sino que al generar resistencia a un modo de acción, pierdo una paleta muy grande de herbicidas. Y aquí tenemos el ejemplo de los ALS, que es un grupo muy usado, porque son de un espectro amplio de control, porque tienen buena residualidad y bajo impacto ambiental, es decir, tienen una serie de fortalezas muy importantes este grupo, pero fíjense la lista enorme de principios activos y todos ellos muy utilizados hoy en la agricultura argentina y también mundial. Entonces, no es cuestión de que la sobreutilización de un determinado herbicida nos demos el lujo de perder toda esta batería de productos. O sea, imagínense en cualquiera de los sistemas productivos de los que estarán mirando, dirán, bueno, yo uso 1, 2 o 3 o 5 de esta lista, que no los voy a poder usar más por la sobreutilización de alguno de ellos y la generación de resistencia. Entonces es importante dimensionar esto, es decir, no por el hecho de usar solamente mesulfurón voy a perder el mesulfurón, sino que voy a perder toda la lista esa con el impacto que tengo en la herramienta importante que pierdo. Otro ejemplo son los graminicidas, otro grupo muy utilizado, sobre todo en el norte, donde ya existen gramíneas resistentes. Y bueno, ahí les menciono solo un ejemplo de cada uno de esos tres tipos, pero dentro de esa lista hay muchos herbicidas, los famosos FOB, DIM y DEM, que bueno, que si genero resistencia, pierdo toda esa herramienta. O sea, no es que pierdo un herbicida, un FOB, y voy y compro otro FOB de otra marca o con otro nombre y soluciono el problema, sino de que pierdo toda esa batería de productos y bueno, y entonces hay que ponerse a hacer un poco de ver qué me queda y realmente pierdo herramientas muy importantes que no nos podemos dar ese lujo. Y me pasé. Y fíjense esto que es el resultado de talleres que nosotros hacemos en distintos lugares del país, ahí están mencionados los lugares, y le preguntamos a los técnicos por qué no se rotan herbicida, que es algo que no es una cosa muy difícil, y lo que está subrayado es desconocimiento, porque en todos los casos el desconocimiento es el principal motivo de la no rotación de herbicida. Y realmente a nosotros nos llamó mucho la atención este resultado, porque esperábamos que sea costo, esperábamos que sea la disponibilidad de producto, algo que a veces los técnicos o los productores se quejan porque dicen que su agronomía no lo proveen, y si bien está mencionado en algunos casos, pero la mayor causa es el desconocimiento. Entonces nosotros decimos que no podemos darnos el lujo de perder herbicidas porque no estamos sabiendo qué aplicamos, es decir, estamos aplicando solamente un producto sin saber dónde actúa, cómo actúa y demás, y eso nos va a hacer perder grupos enteros de herbicidas por la generación de resistencia. Así que nos parece que la capacitación es muy importante y prestar atención justamente a qué modo de acción estamos aplicando. Y bueno, como cierre de lo que es las prácticas o el manejo de resistencia, luego Mara va a retomar el tema, es la diversificación de prácticas. Es decir, cuando nos pregunten, bueno, ¿y cómo manejamos esto? Cuanto más diverso sea el sistema, más vamos a retardar la aparición de resistencia. Y esto incluye tanto la rotación de herbicidas como la aplicación de prácticas no herbicidas, culturales y hasta mecánicas se podría hablar. Entonces, cuanto más diverso sea el sistema, mayor probabilidad voy a tener de ocupar herramientas diferentes, y esto va a hacer que la aparición de resistencia se retarde y así podamos conservar los herbicidas, que van a seguir siendo la herramienta fundamental de manejo, pero no podemos dar el lujo de perdernos de perderlos como justamente principal arma de manejo. Y ahora, brevemente quería pasarle dos fotos de lo que es esta maleza, que algunos, los que están en el sur de Córdoba, la deben conocer, pero en el resto del país no, y se está en alerta amarilla hasta el momento porque hay una posibilidad de su resistencia a glifosato, y es una maleza con un potencial muy grande de dispersión, y es muy competitiva y demás. En Estados Unidos es la principal maleza, y en Argentina lamentablemente ya la tenemos presente, y nos parece que aunque no la tengamos en nuestra zona es importante conocerla y tomar medidas preventivas
por lo que le decía, por su enorme potencial de crecimiento y de pérdida económica que manifiesta, así que no vamos a tratar este tema hoy porque no es el punto, pero sí mencionarlo y decirles que busquen la información, ya sea en la página nuestra como en otros lugares, de otras instituciones en Argentina que ya están haciendo algún tipo de difusión y también de investigación, así que no dejen de informarse sobre este tema. Este es un lote del sur de Córdoba con el maíz de este verano, no es un lote abandonado, sino que un lote comercial donde el amaranto palmeri ha alcanzado este nivel de incidencia. Este es un lote con soja, no sé si la cámara lo va a mostrar, pero un lote con amarantus palmeri en un lote de soja, también muy, muy sucio. Y esto es lo que más nos preocupa, justamente, que no tiene ocasión de pérdida económica en esa banquina, sino de que muestra el potencial de dispersión. De esa manera, a través de camiones, maquinaria y demás, ya se lo ve en esa zona en todas las banquinas y es lo que nos preocupa porque puede dispersarse así a una gran área geográfica. Esto simplemente era un documento que se firmó en el último Congreso APRESID, donde muchas instituciones, empresas, organismos declaran la importancia de generar una alerta nacional sobre este tema. Y ahora, para finalizar y para pasar nuestro chivo de REM, de lo que significa REM, lo que estamos haciendo. La REM significa Red de Conocimientos Malezas Resistentes y tiene 4 objetivos generales. Me pasé. Por un lado, ser una red de alerta temprana, o sea, para que los casos nuevos que aparezcan rápidamente se alerten, no se pierda tiempo y se compruebe científicamente si existe esa resistencia para tomar las medidas lo más anticipadamente posible. El segundo objetivo, como bien dice, es difundir la prevención, que es lo que estamos tratando de hacer, difundir buenas prácticas, para que no ya ir sobre el problema consumado, un sitio web que resume esta información y por último tratar justamente de coordinar un poco acciones público-privadas entre todos los involucrados que somos muchos y bueno, y tratar de tener un mismo discurso y fortalecer y unificar criterios. La forma que tiene esta red es como se ve en la presentación, con una coordinación de APRESID, pero con muchos actores involucrados. Lo que tenemos arriba le llamamos alertas zonales, que son los técnicos que informan de los nuevos casos sospechosos. Por otro lado tenemos empresas sponsor, que son los que viabilizan esto económicamente y con la difusión y con su información técnica, los laboratorios que hacen los estudios, y a la izquierda donde se ve SENASA, universidades, INTA y Obispo Colombres, son los que brindan referentes, son los que donde está la gente que conoce maleza, estudia, brinda asesoramiento, capacitación y demás. Y como actividades tenemos esta lista de larga lista donde difundimos información a través de nuestra página web, que ahí está mencionada, newsletter, presencia en eventos y medios de difusión. El segundo renglón dice: facilitamos la alerta a través de un sistema de un protocolo de envío de muestras organizado para su rápida determinación. Y por último, lo que es propiciar herramientas superadoras, eso lo hacemos a través de talleres técnicos, de publicaciones que están también colgados en nuestra página web, a través de un foro, a través de nuestro Congreso APRESID, donde tenemos plenarias y talleres y una serie de ensayos que también estamos llevando a cabo. Es decir, un ejemplo de actividades varias que realizamos en esta red y intentamos ampliar y abordar este problema de una manera conjunta, porque estamos convencidos que ninguna empresa, institución o organismo lo puede hacer de manera aislada, así que es nuestra forma de ver esto. Y a modo de cierre, simplemente es que no pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo, o sea, no podemos esperar resultados diferentes si seguimos repitiendo las mismas estrategias. Esa era un poco lo que englobaba la conclusión.